¿Por qué las mascarillas reparadoras fallan en cabello con alta porosidad? Hoy veremos cómo la estrategia biomimética de biolípidos reduce devoluciones y mejora la eficacia del producto. Bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a diseccionar un tema que es absolutamente crítico para la industria cosmética y la ciencia capilar. Vamos a desentrañar el rol fundamental de los biolípidos en la arquitectura microscópica del cabello. A ver, esta es un área que frecuentemente se malinterpreta en los laboratorios de desarrollo, pero créanme, representa la línea divisoria absoluta entre un cosmético superficial del montón y un verdadero tratamiento reconstructor de alto rendimiento. Para estructurar este análisis con el enfoque ejecutivo que requiere, vamos a dividirlo en 4 capítulos rápidos. 1. La introducción al problema. 2. La bioquímica estructural. 3. La estrategia práctica de formulación por porosidad. Y 4. Los proveedores clave que están moviendo el mercado. Entremos de lleno en el contexto industrial porque hay que ser honestos. Actualmente, tenemos una altísima tasa de devoluciones e insatisfacción en productos capilares de alta gama. Productos que prometen una reparación extrema, pero que a la hora de la verdad fallan estrepitosamente al intentar restaurar un cabello severamente dañado. Y esto nos lleva a una pregunta crucial que define el éxito o el fracaso comercial de una fórmula. ¿Cuál es el costo real de ignorar el complejo de membrana celular? Bueno, la respuesta es simple: la ineficacia total de su producto. Hay una regla fundamental en la química cosmética que muchos desarrolladores pasan por alto. Escuchen bien, sin lípidos que mantengan la cohesión de la estructura, cualquier proteína que ustedes añadan simplemente se desliza y se va directo por el desagüe con el agua del lavado. Sí, el cabello es mayoritariamente proteína de queratina, pero es la fracción lipídica, que es apenas un 5% del total, la que actúa como el verdadero pegamento arquitectónico. Sin esa base lipídica que garantice esa unión electrostática y física, es muy común ver formuladores sobredosificando proteínas creyendo que eso dará fuerza, pero no se dan cuenta de que esas proteínas literalmente no tienen de dónde anclarse, así que toda esa inversión en queratina hidrolizada o péptidos carísimos resulta al final del día completamente inútil. Pasemos a la sección 2, bioquímica. Vamos a analizar cómo está construido realmente el cabello. Para entender por qué fallan las fórmulas tradicionales, tenemos que elevar un poco el rigor técnico. Fíjense en la increíble complejidad de las capas del cabello que vemos aquí. La cutícula está formada por múltiples capas de células superpuestas, como las tejas de un techo, pero en su superficie más exterior tenemos la epicutícula, que está conformada por una finísima capa de lípidos especializados. Y aquí es donde brilla nuestro protagonista, el ácido 18-metil-eicosanoico, mejor conocido como 18-MA. La presencia del 18-MA es la única responsable de otorgarle verdadera hidrofobicidad, o sea, impermeabilidad al cabello. Pero ¿qué pasa en la vida real? El problema surge con los procesos químicos en los salones. Cuando sometemos el cabello a un pH altamente alcalino, digamos superior a 9, durante una decoloración o un alisado, se desata un proceso de saponificación. Esto literalmente destruye y arranca de forma permanente estos lípidos protectores, y al perder el 18-MA, la fibra pierde su impermeabilidad y se vuelve altamente hidrofílica, o sea, absorbe agua como una esponja de forma descontrolada, se edematiza, se hincha y queda extremadamente vulnerable a romperse con cualquier fricción. No podemos bajo ninguna circunstancia simplemente poner silicona sobre este daño estructural y esperar mágicamente que se repare. Y aquí es vital desmentir uno de los mitos más grandes de nuestra industria, diferenciando dos conceptos clave. Por un lado tenemos los lípidos superficiales. Hablo del sebo natural o en la cosmética comercial del abuso de siliconas y aceites minerales. A ver, estos ingredientes sí proporcionan lubricación, recubren la fibra y te dan un brillo estético inmediato, pero es un espejismo. Crean una ilusión de salud mediante un efecto de acumulación o build-up, sin resolver absolutamente nada del problema subyacente. Por otro lado, y aquí está el secreto, tenemos los biolípidos estructurales, como el 18-MA y las ceramidas, que viven dentro del complejo de membrana celular. La diferencia monumental es que los biolípidos estructurales se integran a nivel celular, reparan la arquitectura desde adentro hacia afuera, sin añadir peso sintético innecesario. Si quieren que su cosmético compita en la categoría de tratamiento reconstructor premium, tiene que formularse con lípidos estructurales que imiten la biología original. Hay que dejar de lado los simples lubricantes de superficie. Miren atentamente esta maravilla que tenemos en pantalla, porque aquí residen los verdaderos protagonistas de la reparación interna. Esta es la estructura química de una ceramida, un esfingolípido esencial. Bioquímicamente hablando, son el resultado de unir un ácido graso a una base de esfingosina mediante un enlace amida. Noten cómo esa cola hidrofóbica del ácido graso está diseñada para anclarse profundamente en la estructura biológica.
En el entorno de la fibra capilar, estas ceramidas actúan como el cemento molecular absoluto. Son las responsables de mantener las escamas de la cutícula bien aplanadas y fuertemente unidas. Cuando nosotros, mediante la formulación, logramos restaurar este cemento, conseguimos un sellado físico de las escamas. Y lo más impactante, controlamos de forma dramática la pérdida de agua interna. Esto es lo que realmente le devuelve la fuerza mecánica y esa elasticidad intrínseca a un cabello que ha sido destrozado por agresiones químicas repetidas. Ahora, cuando llegamos a la mesa del laboratorio para el desarrollo, siempre salta la misma pregunta. Bueno, ¿y cómo dosificamos esto sin arruinar el presupuesto? El rango del 1 al 5% de concentración de ceramidas es exactamente nuestro punto dulce. En este porcentaje, logramos una reposición súper efectiva de la masa lipídica estructural y además vemos una mejora medible en cómo el cabello refleja la luz. Básicamente, logramos un costo-beneficio fenomenal en la formulación. Pero ojo aquí, es indispensable entender por qué no deberíamos pasarnos de este límite. Si excedemos ese 5%, no solo estamos dinamitando el retorno de inversión del producto, sino que podemos causar una inestabilidad cosmética en la emulsión. El resultado sería un cabello que se siente rígido, con una textura cerosa, pesada o apelmazada. Mantenerse en este rango del 1 al 5% nos garantiza toda la eficacia biomimética, pero salvaguardando esa sensorialidad de lujo que el cliente espera. Sección 3. Estrategia por porosidad. Llevando la teoría directa a la práctica de formulación. Esta tabla que están viendo es una matriz de diseño fundamental para cualquier laboratorio de alto nivel. Tomen nota o captura de pantalla porque cada biolípido que vemos aquí tiene una misión biomimética súper específica para resolver fallas estructurales precisas. Como ya vimos, las ceramidas van directo a reconstruir la barrera lipídica del complejo de membrana celular. El 18-MEA lo vamos a incluir en la fórmula cuando nuestro objetivo número 1 sea devolverle esa hidrofobicidad protectora a una epicutícula que está destrozada. Y un componente fascinante que no podemos ignorar son los fitoesteroles. Al imitar la función que tiene el colesterol en la biología humana, los fitoesteroles estabilizan toda esta matriz lipídica y le devuelven una flexibilidad inmensa a esa fibra que ha quedado endurecida por las decoloraciones. La selección del ingrediente nunca pero nunca debe ser al azar. Tiene que responder estratégicamente a la falla exacta que su producto busca solucionar. Teniendo claro este arsenal, veamos cómo adaptamos una misma línea de desarrollo para perfiles de daño totalmente opuestos. Piensen en un cabello de baja porosidad. Tiene las cutículas súper selladas, resiste la humedad y es súper propenso a que el producto se le acumule. Este cabello nos pide a gritos formulaciones con lípidos extremadamente ligeros. Por el contrario, un cabello de alta porosidad es un campo de batalla. Tiene las cutículas levantadas, erosionadas, absorbe humedad pero la pierde en un segundo y se quiebra de mirarlo. Aquí nuestra estrategia tiene que ser agresiva. Exige una reposición estructural severa. Hablamos de formulaciones densas cruzando el soporte interno de proteínas con altísimas concentraciones de ceramidas y aceites oclusivos. La transición entre un escenario y otro tiene que ser estricta. Si en el laboratorio cometen el error de meterle una estrategia de alta porosidad a un cabello de baja porosidad, van a crear un desastre. Terminarán con ese temido cabello pesado y opaco, que es literalmente la principal causa de quejas y devoluciones de los consumidores. Y bueno, para lograr que todos estos lípidos tan complejos penetren de verdad, nuestro siguiente gran reto es la química de los vehículos en la fórmula. Miren la estructura de este fosfolípido. Al tener una cabeza polar que ama el agua y unas colitas apolares que la odian, son moléculas anfipáticas absolutamente perfectas. Hagamos una demostración virtual aquí mismo. Imagínense una emulsión capilar estándar en el laboratorio, hecha sin fosfolípidos. Es la típica crema blanca opaca que puede sentirse medio grasosa en las manos. Pero en el momento en que integramos fosfolípidos en la fase oleosa, la textura y la rheología cambian de una forma radical. Esa crema estándar se transforma ante nuestros ojos en un sérum altamente fluido, casi cristalino, con un tacto inmensamente sedoso y, sobre todo, profundamente compatible con el cabello. ¿Por qué pasa esto? Porque los fosfolípidos se organizan solos formando esa red de bicapa lipídica que ven a la derecha, imitando a la perfección cómo se estructuran las membranas celulares reales. Es precisamente esta magia anfipática lo que convierte a los fosfolípidos en los sistemas de entrega por excelencia, o los famosos vehículos. Ahora, el proceso de manufactura a nivel industrial requiere una precisión absoluta. Paso 1. La selección de fosfolípidos puros como una buena fosfatidilcolina. Paso 2. La creación de nanoliposomas. Y paso 3. La encapsulación de los activos. Hay que entender algo fundamental. Las ceramidas son moléculas pesadas, tienen un alto peso molecular, y es por esto que requieren una encapsulación liposomal de carácter obligatorio. Si un formulador simplemente tira ceramidas libres en una mezcla, saltándose la creación del liposoma, la ceramida jamás va a penetrar, se va a quedar sentada ahí arriba de la epicutícula esperando a ser enjuagada.
Los nanoliposomas y las nanopartículas son los únicos que nos garantizan vehiculizar profundamente estos lípidos pesados, metiéndolos directamente dentro del complejo de membrana celular. Llegamos a la sección 4, proveedores. Vamos a identificar quiénes son los referentes del mercado. Para posicionar nuestros desarrollos en el ecosistema B2B global, es vital ver quiénes ya están haciendo plata con estas tecnologías. A nivel de cadena de suministro y materias primas, tenemos pesos pesados biotecnológicos como Infinity Pharma y Mentactiva. Ellos están liderando la provisión de ceramidas y fitosteroles de grado cosmético, pero con eficacia clínica comprobada en mano. Y si miramos la distribución comercial, o sea, las marcas finales, vemos ejemplos clarísimos. Modesta Casinello ya incorpora ceramidas y postbióticos en sus protocolos de reparación premium. Delucci está apostando todas sus fichas a acondicionadores intensivos basados 100% en esfingolípidos. Y Naturtint está integrando tecnologías lipídicas preventivas directo en sus sistemas de coloración. Su objetivo es frenar el daño en la cutícula antes de que el proceso alcalino del tinte destruya el 18MA. Para anclar todo esto con datos del mundo real, vemos un vistazo a la ficha técnica de un líder en la optimización de la cadena de suministro de activos. Infinity Pharma detalla explícitamente que su tecnología, Ceramidas Belliplex, actúa como un agente de cohesión cuticular. Y fíjense, establecen su rango terapéutico de eficacia exactamente entre el 1 y el 5%, confirmando nuestra estrategia de costo-beneficio en la formulación. Este nivel de validación clínica no es un detalle simpático, es el estándar riguroso que exigen las tendencias de mercado para el 2026. Aplicar ingredientes biomiméticos con esta precisión es, al final de cuentas, la única póliza de seguro real contra la altísima tasa de devoluciones comerciales de la que hablábamos al principio. Pero claro, lograr esta genialidad en el laboratorio nos deja un desafío inmenso al momento de comercializar. ¿Cómo traducimos toda esta densa bioquímica en un mensaje de marketing que la gente entienda y que además justifique cobrar un precio premium? A ver, el consumidor de lujo de hoy ya no es ingenuo. Poner brillo extremo o suavidad total en una botella ya no justifica un margen de alta gama. Los claims o las promesas de nueva generación tienen que educar al usuario elevando el nivel de la conversación científica. Tenemos que empezar a imprimir en los empaques frases cuantificables como sellado cuticular intensivo con tecnología biomimética, reposición celular de la masa lipídica estructural o restauración de la matriz con ceramidas bioidénticas. Este es el lenguaje que le otorga una justificación tangible y un valor científico absolutamente innegable a la etiqueta de su producto. Para cerrar este análisis, nos enfrentamos a una realidad corporativa que ya es ineludible. Invertir en biolípidos estructurales complejos dejó de ser una simple opción de marketing para convertirse en la salvaguarda científica definitiva para su negocio. En los años que vienen, la verdadera rentabilidad va a residir exclusivamente en aquellas formulaciones que respeten y restauren la arquitectura original de la fibra capilar. Abordar el déficit de lípidos no es simplemente ponerle una curita al daño, es curarle enfermedades de sus propios cimientos moleculares. Así que los dejo con esta pregunta para reflexionar con sus equipos. ¿Están en el laboratorio formulando solo para maquillar el daño temporalmente? ¿O están verdaderamente listos para liderar la reparación biomimética del futuro? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase magistral. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.